Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Estoy pidiendo el divorcio, y ni sueñes con quedarte con los bienes. La casa está a nombre de mi madre, y el coche y el negocio a nombre de mi hermano. Adiós, perdedora, desde hoy eres una pobre. Mi marido quería tenderme una trampa, pensaba que era el más listo, pero qué bonito le di la vuelta a la jugada. Lo recordará toda su vida. Y antes de empezar, les pido que le den like y se suscriban al canal. Que disfruten la historia. Sofía se despertó a las 6:30 de la mañana, como siempre. Afuera lloviznaba un aguacero tropical, pero eso no la desanimaba. En su vida había orden, y ella lo valoraba. Se levantó, encendió la cafetera y sacó un yogur del refrigerador. Diego aún dormía, roncando en el dormitorio. Últimamente su marido llegaba muy cansado del trabajo, agotado. Sofía era propietaria de una cadena de tiendas de ropa infantil pequeñines que había heredado de su tía Rosa 3 años atrás. En aquel entonces eran solo 2 pequeñas tiendas, pero en ese tiempo había ampliado el negocio a 5 locales en toda la ciudad. El trabajo era mucho, pero ella podía con ello. Diego también trabajaba como gerente en una constructora, aunque su sueldo era más modesto. Diego, despierta, ya son las 7, le gritó desde la cocina mientras servía café en 2 tazas. Él murmuró algo desde la habitación, pero no salió. Sofía se encogió de hombros y desayunó sola. Últimamente casi no coincidían por las mañanas. Diego se levantaba más tarde y decía que su horario había cambiado. A las 9 de la mañana Sofía ya estaba en su tienda principal, en la Avenida Libertador. La vendedora María la recibió con un montón de facturas. Sofía, ayer llegó el pedido de chamarras para niños. Mire qué preciosidad, dijo María, desplegando una chamarra roja con capucha. Y a buen precio, se venderán rápido. Sofía asintió, revisando los documentos. El negocio marchaba bien, la colección tenía buena demanda. Estaba orgullosa de haber hecho crecer lo que su tía le había dejado. Rosa siempre decía, Sofía, tienes instinto comercial, no te perderás. El día transcurrió entre tareas habituales, recepción de mercancía, trato con proveedores, revisión de las demás tiendas. Sofía volvió a casa a las 7 de la tarde, cansada pero satisfecha. Diego ya estaba allí, sentado en el sillón con el teléfono. Hola, cariño, ¿cómo te fue en el trabajo?, preguntó, dándole un beso en la mejilla. Bien, el proyecto es complicado, el cliente exigente. Tuve que quedarme más tiempo, respondió sin apartar la vista de la pantalla. Sofía fue a la cocina a preparar la cena. Diego seguía hablando por teléfono, pero en voz baja, casi susurrando. Antes nunca ocultaba sus conversaciones de trabajo. Raro. Durante la cena, su marido estaba distraído, contestaba sin atención a sus preguntas. Sofía lo atribuyó al cansancio. Todos tienen épocas difíciles en el trabajo. Diego, ¿te acuerdas que queríamos irnos de vacaciones? Quizá para Año Nuevo podríamos escaparnos a algún lugar, propuso ella. Ya veremos. Ahora no es momento para vacaciones. Hay mucho trabajo, murmuró, y se fue a la sala a encender la televisión. Esa noche, mientras él se duchaba, sonó su teléfono. Sofía miró la pantalla sin pensar, llamaba a alguien llamado Herrera. El nombre no le decía nada. Diego salió de la ducha en toalla y cortó la llamada rápidamente. ¿Quién era?, preguntó Sofía. Nada, publicistas de esos, dijo, quitándole importancia. A la mañana siguiente, Diego tenía más prisa que de costumbre. Tomó café rápido, agarró la chaqueta y se fue. Sofía notó que se había olvidado el teléfono, pero no lo alcanzó. Que volviera si lo necesitaba. Al mediodía, su amiga Paola Mendoza pasó por la tienda. Eran amigas desde la universidad. Paola trabajaba como psicóloga en un hospital local. Sofía, ¿cómo estás? Te veo un poco pálida, comentó, observando las nuevas prendas. Todo bien, mucho trabajo, eso sí, respondió Sofía. ¿Y tú? ¿Cómo van tus pacientes? Lo mismo de siempre. La gente viene con problemas y tratamos de resolverlos. Por cierto, ayer tuve un caso interesante. Una mujer sospecha que su marido la engaña. Dice que su comportamiento cambió, que se volvió reservado y miente sobre el trabajo. Sofía sintió un escalofrío. ¿Acaso ella también tenía motivos para sospechar? ¿Y qué le aconsejaste?, preguntó, fingiendo indiferencia. Que la intuición femenina rara vez falla. Si una mujer siente algo, es porque hay razones.
pero que actuara con cuidado, sin dejarse llevar por las emociones. Paola la miró fijamente. Sofía, ¿todo bien con Diego? Claro, ¿qué dices? Respondió Sofía demasiado rápido. Solo que ahora trabaja mucho, el proyecto es importante. Paola asintió, aunque sus ojos reflejaban dudas. Esa noche Sofía decidió ordenar la casa. Diego volvió a decir que llegaría a las 9. En el dormitorio, revisando sus cosas, vio que un saco estaba sobre la silla. Lo tomó para colgarlo y del bolsillo cayó un recibo arrugado. Lo abrió, un recibo de la Notaría Justicia por 15,000 pesos, fechado el día anterior a las 2 de la tarde. Pero Diego le había asegurado que había estado todo el día en la oficina, sin salir ni siquiera a almorzar. Sofía se quedó mirando el recibo. ¿15,000 pesos por qué trámite? ¿Y por qué no le dijo nada? Ellos no tenían secretos con el dinero, las decisiones importantes las tomaban juntos. El corazón le latía más rápido. Guardó el recibo en el bolsillo del saco y lo colgó de nuevo. Mejor esperar a Diego y preguntarle directamente. Tal vez hubiera una explicación. Diego llegó a las 9:30, cansado e irritado. Diego, ¿cómo va el proyecto? Preguntó con cautela. Lento. El cliente cambia las exigencias a cada rato. Hoy pasé medio día rehaciendo cosas, se dejó caer en el sillón y encendió la televisión. ¿Y no saliste para nada? ¿Ni a almorzar o a hacer algún trámite? Diego se volvió bruscamente hacia ella. ¿Qué es este interrogatorio? Te dije que estuve todo el día en el trabajo. ¿Qué más quieres saber? Sofía guardó silencio. Era la primera vez en 5 años de matrimonio que su marido le hablaba con tanta rudeza. Antes siempre había sido paciente, comprensivo. ¿Qué estaba pasando? Al día siguiente intentó sacar aquel episodio de la cabeza. Tal vez era demasiado aprensiva. Todos tienen días malos. Pero el recibo de la notaría no se le borraba de la mente. El sábado, Sofía fue a un gran supermercado a hacer la compra. En la entrada del local, un hombre la llamó. Sofía, qué coincidencia. Ella se volvió. Frente a ella estaba Ricardo Gómez, compañero de trabajo de Diego. Se habían visto un par de veces en fiestas de la empresa. Ricardo, hola, ¿cómo estás? Sonrió ella. Bien, bien. Y su Diego, un campeón, por fin se decidió a descansar. Ya le venía diciendo hace tiempo que se tomara vacaciones. ¿Vacaciones? Repitió Sofía, intentando mantener la calma. Sí, claro, lleva ya 2 semanas de licencia sin goce de sueldo. Dijo que tenía asuntos personales que resolver. Pensamos que ustedes iban a viajar. Sofía sintió que el suelo se le movía bajo los pies. ¿2 semanas de vacaciones? Pero Diego salía cada mañana a trabajar y regresaba por la noche contando historias de proyectos y clientes. Sí, teníamos cosas pendientes, logró responder. Bueno, me tengo que ir. Saluda a todos por mí. Claro que sí. Que Diego no se alargue mucho con las vacaciones, hay trabajo acumulado, rió Ricardo, y se dirigió a su coche. Sofía entró al supermercado, pero hizo las compras como en una nube. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. Si Diego estaba de vacaciones, ¿dónde pasaba los días? ¿Por qué le mentía? ¿Y qué eran esos servicios notariales por 15,000 pesos? En casa, su marido estaba en el sofá con el portátil. Al verla, cerró la tapa rápidamente. ¿Qué estabas viendo?, preguntó Sofía mientras guardaba las compras. Nada, noticias. Es aburrido quedarse solo en casa, contestó, y se fue al dormitorio. Sofía se quedó en la cocina, intentando comprender. Su marido le mentía en la cara todos los días. Le hablaba de un trabajo que no estaba haciendo. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Esa noche cenaron en silencio. Diego estaba sombrío, casi no hablaba. Sofía no se atrevió a preguntarle directamente por las vacaciones. Temía arruinarlo todo. Después de cenar, él dijo que iba a casa de su amigo Sebastián y que volvería tarde. Sofía se quedó sola. Paseaba por el piso intentando encontrar una explicación. Tal vez Diego tenía problemas en el trabajo y lo ocultaba. Quizá lo habían despedido y no sabía cómo decírselo. Pero entonces, ¿de dónde salía el dinero para la notaría? ¿Y para qué necesitaba esos servicios? Sofía decidió revisar la caja fuerte de casa, donde guardaban todos los documentos importantes, certificado de matrimonio, papeles de la casa, del negocio y del coche. Marcó el código, la fecha de su boda y abrió. Revisó todas las carpetas. Los documentos estaban, pero algo no cuadraba. Tomó en la mano el título de propiedad de la casa. Era una copia, no el original.
Lo mismo pasaba con los documentos del negocio y del coche, copias. ¿Dónde estaban los originales? Buscó frenéticamente en toda la caja fuerte. Nada. Los había visto hacía un mes, cuando renovó el seguro del coche. Diego volvió cerca de la medianoche. Sofía estaba en la cama, fingiendo dormir. Por la mañana, durante el desayuno, se armó de valor. Diego, ¿no recuerdas dónde están los originales de los papeles de la casa y del negocio? En la caja solo quedan copias. Él se atragantó con el café. Ah, eso. Es que hay una auditoría fiscal. Se llevaron los originales por un tiempo. Pronto los devolverán, evitó mirarla a los ojos. ¿Qué auditoría? A mí nadie me ha llamado. Es por mi parte, como cotitular del préstamo hipotecario. Nada grave, en una semana estarán de vuelta. Sofía sintió, pero por dentro sintió un frío helado. Diego no era cotitular de nada, la casa la había comprado antes de casarse, con el dinero de la venta del piso de sus padres. Y él lo sabía perfectamente. ¿Por qué mentía? ¿Qué estaba haciendo con los documentos? Después de desayunar, Diego salió al trabajo. Sofía se quedó en casa, era sábado y las tiendas estaban cerradas. Se sentó en la cocina, intentando encajar las piezas, el recibo de la notaría, las mentiras sobre el trabajo, la desaparición de los originales, la actitud reservada, la brusquedad. ¿Qué significaba todo aquello? Llamó Paola. Sofía, hola, ¿cómo estás? ¿Te apetece salir a dar un paseo? Hace buen día. Paola, ¿puedo ir a tu casa? Necesito hablar. Claro, te espero. Una hora después, Sofía estaba en la acogedora cocina de su amiga, con una taza de café. Cuéntame, ¿qué pasa? Dijo Paola, mirándola con atención. Sofía le habló del recibo, de las vacaciones, de los documentos desaparecidos. Hablaba de forma atropellada, saltando de un tema a otro. Entiendo, dijo Paola lentamente cuando ella terminó. ¿Y desde cuándo empezó todo esto? Unas 2 semanas, quizá un poco más. Antes él era distinto. Sofía, no quiero asustarte, pero suena muy sospechoso. Mentiras sobre el trabajo, ocultar documentos. Tal vez deberías averiguar qué ocurre. ¿Pero cómo? No puedo espiar a mi propio marido. Si puedes. Y deberías, si actúa así. Tu intuición no se equivoca. Confía en ella. Paola tenía razón. Sofía sentía que algo no estaba bien. Todos sus instintos le gritaban que había peligro. ¿Qué hago entonces? Averiguar la verdad. Con cuidado, sin armar escándalos. Tal vez deberías contratar a un investigador privado. ¿Un investigador? Sofía se horrorizó. Eso es como espiar. Es como protegerte. Si tienes un negocio, una casa, bienes, tienes derecho a saber qué pasa con ellos. Sofía lo pensó. Paola tenía razón. Si Diego ocultaba algo relacionado con su patrimonio, debía saberlo. Tengo un conocido detective, dijo Paola. Juan Ramírez. Es un hombre serio, trabaja con honestidad. ¿Quieres que te dé su contacto? Sofía dudó. Una semana antes era una mujer felizmente casada, y ahora pensaba en vigilar a su marido. Está bien, se decidió al fin. Paola anotó un número en un papel. Sofía, sé que es duro, pero es mejor conocer la verdad que vivir en la ignorancia. Sofía volvió a casa por la tarde. Diego ya estaba allí, tumbado en el sofá viendo la televisión. ¿Dónde estabas? Preguntó sin mirarla. Con Paola. Hacía mucho que no nos veíamos, respondió ella. Ya. No hablaron más. Sofía se acostó temprano, pero tardó en dormirse. No dejaba de pensar en el detective, en la verdad que temía descubrir. Por la mañana, cuando Diego se fue al trabajo, Sofía marcó el número de Juan. Dígame, respondió una voz masculina. Hola, me recomendó Paola Mendoza. Necesito su ayuda. Entiendo. ¿Cuándo puede reunirse? Hoy, si es posible. Bien, ¿conoce la dirección? Venga a las 2 en punto. Sofía anotó la dirección. El corazón le latía con fuerza. Estaba a punto de dar un paso tras el cual su vida ya no sería la misma, pero no tenía elección. Debía saber la verdad. A las 2 de la tarde, Sofía estaba en la oficina del detective privado Juan Ramírez. Un hombre de unos 50 años, canoso, con mirada atenta, la escuchó en silencio. Entiendo, dijo al fin. La situación es realmente sospechosa. Mentiras sobre las vacaciones, un recibo de la notaría, documentos desaparecidos. Todo apunta a que su marido está planeando algo. ¿El qué exactamente? Aún es pronto para saberlo.
Debemos seguirlo unos días y averiguar dónde pasa el tiempo, con quién se reúne, qué hace en la notaría. ¿Y eso es legal? Totalmente. No violaré sus derechos, solo registraré lo que ocurra en lugares públicos. Sofía asintió. Ya había cruzado la línea, y no había marcha atrás. ¿Cuánto cuesta? Juan mencionó una cifra. Alta, pero asequible para Sofía. ¿Cuándo empezamos? Mañana por la mañana. Necesito una foto de su marido, la descripción del coche y la dirección de su trabajo. La verdadera. Sofía sacó el teléfono y le mostró una foto de Diego. Guapo, comentó el detective. Lástima conocerlo en estas circunstancias. Aún espero que no sea tan grave, confesó Sofía. Puede ser, pero es mejor prevenir. Mañana por la tarde tendré las primeras noticias. Sofía pagó, le dio todos los datos necesarios y volvió a casa. Solo quedaba esperar. Diego llegó alrededor de las 8 de la noche. Parecía cansado, pero satisfecho. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó Sofía como de costumbre. Bien. El proyecto por fin avanzó, respondió él, y se fue a duchar. Durante la cena, Diego estuvo hablador, contándole sobre sus compañeros y los problemas con los clientes. Todo sonaba muy convincente. Si Sofía no supiera la verdad, no sospecharía nada. ¿Y cuándo termina el proyecto?, preguntó ella. En un mes, tal vez un poco antes. ¿Y entonces tendrás más tiempo libre? Sí. Podremos irnos a algún sitio, como querías. Diego sonreía, estaba cariñoso y atento, justo como siempre había sido. ¿Y si todo lo había imaginado? ¿Y si realmente había una explicación lógica para todo? Pero el recibo de la notaría seguía en el bolsillo de su chaqueta, y Ricardo Gómez había confirmado lo de las vacaciones. Los hechos no mienten. Sofía se acostó confundida. Mañana el detective empezaría su trabajo y ella conocería la verdad, fuera cual fuera. A la mañana siguiente, Diego salió al trabajo a la hora habitual. Sofía lo acompañó hasta la puerta, lo besó al despedirse. Él la abrazó fuerte, como antes. Te quiero, dijo, y se fue. Sofía se quedó de pie en la entrada. Si realmente la amaba, ¿por qué le mentía? ¿Y qué les esperaba? El teléfono sonó a las 7 de la tarde. ¿Juan?, preguntó. Tengo los primeros resultados, respondió él. ¿Puede venir? Voy enseguida. Sofía le mintió a Diego diciéndole que iba al supermercado y fue directa a la oficina del detective. Bien, empezó Juan, desplegando unas fotos sobre la mesa. Su marido, efectivamente, no está trabajando. Esta mañana salió de casa, pero no fue a la oficina, sino a la Notaría Justicia. Pasó allí 2 horas. Después se reunió con una mujer de mediana edad en un café de la calle Bolívar. Sofía tomó la foto. En ella, Diego estaba sentado frente a una mujer corpulenta con gafas. ¿Quién es? Aún no lo sé. Mañana lo averiguaré. Por la tarde, su marido se reunió con otro hombre, de unos 35 años, muy parecido a él. En la siguiente imagen, Diego hablaba con un hombre que realmente se le parecía mucho. Es su hermano Miguel, reconoció Sofía. Entiendo. La conversación fue seria, intensa. ¿Están planeando algo? Sofía miraba las fotos sintiendo que su mundo se desmoronaba. Diego se reunía con un notario, con su hermano y con una mujer desconocida. ¿De qué hablaban? ¿Qué estaban planeando? Siga vigilándolo, pidió ella. Por supuesto. Mañana intentaré averiguar quién es esa mujer. Sofía volvió a casa con el corazón encogido. Diego ya estaba allí, viendo las noticias. Tardaste en el supermercado, comentó él. Había mucha cola, mintió ella. El resto de la noche lo pasaron en silencio, cada uno con sus propios pensamientos. Sofía, sobre lo que acababa de saber. Diego, sobre lo que llevaba 2 semanas pensando. La verdad estaba cerca, y Sofía estaba dispuesta a conocerla, por terrible que fuera. Al día siguiente, no pudo concentrarse en el trabajo. En su cabeza giraban las imágenes del día anterior, Diego en la notaría, hablando con su hermano, reuniéndose con la mujer desconocida. ¿Qué significaba todo aquello? Juan llamó al mediodía. Sofía, tengo información importante. ¿Puede venir? Voy enseguida, dijo ella. Colgó y avisó a la vendedora María que saldría un momento por asuntos personales. En el despacho del detective la esperaba una sorpresa. Sobre la mesa había nuevas fotografías y algunos documentos. Empezaré con la buena noticia, dijo Juan. Averigüé quién es esa mujer. Beatriz Herrera, notaria de la Oficina Justicia. Y ahora la mala, resultó ser una vieja conocida de su marido.
Sofía tomó la fotografía. La misma mujer corpulenta con gafas, solo que ahora estaba sentada tras un escritorio en la notaría. ¿Cómo supo que se conocen? Hablé con la secretaria de la oficina. Dice que Diego ha venido 3 veces en las últimas 2 semanas. Y cada vez, él y Beatriz conversan largo rato, como viejos amigos. Incluso la secretaria escuchó que ella lo llamaba Dieguito. El corazón de Sofía dio un vuelco. Solo las personas más cercanas, ella y su madre, lo llamaban así. ¿Y qué podrían estar tramitando? Por el tiempo que pasa allí, algo serio, un testamento, una donación, un poder notarial. Algo que requiere preparación. Sofía sintió un frío en el pecho. ¿Un testamento? ¿Un poder? ¿Sobre qué? ¿Su propiedad? Siga vigilando. Necesito saberlo todo. Claro. Y debería pensar en medidas adicionales de seguridad. ¿Qué tipo? Cámaras ocultas en la casa, intervención de llamadas. Si su marido está planeando algo, hacen falta pruebas. Sofía dudó. Aquello ya parecía espionaje real. ¿Es legal? En su propia casa, sí. Tiene derecho a saber lo que pasa en su propiedad. ¿Cuánto cuesta? Juan dijo la cifra. Alta, pero Sofía estaba dispuesta a pagar por la verdad. Hágalo. Bien. Mañana instalaré el equipo mientras su marido esté fuera. Sofía volvió a casa con pensamientos pesados. Diego era amigo de la notaria, tramitaba documentos, se reunía con su hermano. ¿Qué estaban planeando? En casa, Diego ya estaba preparando la cena, algo poco habitual, normalmente lo hacía ella. Decidí mimar a mi querida esposa, sonrió, besándola en la mejilla. ¿Cómo van las tiendas? Bien. ¿Y tu proyecto? Avanzando. Pronto terminaremos, dijo mientras removía algo en la sartén. Por cierto, mañana por la mañana no estaré. Reunión importante con un cliente. Perfecto, justo cuando el detective instalaría las cámaras. ¿Tardarás mucho? Hasta la tarde, seguramente. Firmas de documentos, detalles que acordar. Durante la cena, Diego estuvo cariñoso y atento. Le preguntaba por su trabajo, hacía planes para el fin de semana. Sofía respondía de forma mecánica, pensando en lo suyo. Que bien sabía mentir. Si no conociera la verdad, no sospecharía nada. Sofía, te noto distraída. ¿Todo bien? Preguntó él. Sí, solo cansada. Mucho trabajo. ¿Y si descansamos un poco? Podríamos ir al rancho el fin de semana. ¿Al rancho? Sofía se sorprendió. A Diego nunca le habían gustado las escapadas al campo, decía que eran aburridas. ¿Y qué haríamos allí? Ya es tarde, la cosecha terminó. Simplemente estar en la naturaleza, respirar aire puro, sonreía, pero sus ojos seguían fríos. Ya veremos, respondió ella evasivamente. A la mañana siguiente, Diego salió temprano. Sofía esperó a que se alejara y llamó a Juan. ¿Puede venir? Ya se fue. El detective llegó 1 hora después con un pequeño maletín. Trabajó rápido y con profesionalidad, instaló cámaras diminutas en la sala, el dormitorio y la cocina. Un micrófono lo escondió en el coche de Diego. Todo se grabará en una memoria, explicó. Cada 2 días la recogeré y revisaré el material. ¿Y si lo nota? No lo notará. Es equipo profesional, discreto. Tras la partida del detective, Sofía se quedó sola en casa. Le resultaba extraño pensar que ahora cada movimiento quedaría grabado, pero no tenía otra opción. Diego regresó a las 7 de la tarde, contento y entusiasmado. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó Sofía. Perfecta, todo resuelto. El proyecto se cerrará pronto, dijo, abrazándola y haciéndola girar en la cocina. Estoy tan feliz. Sofía intentó sonreír. Si no supiera que mentía, creería en su alegría. Esa noche, Diego habló mucho por teléfono en el dormitorio. Lo hacía en voz baja, pero Sofía intentó escuchar. Apenas captó algunas palabras sueltas. Mañana, documentos, todo listo. Por la noche, le costó dormir. Acostada junto a su marido, se preguntaba, ¿quién era en realidad? ¿El hombre bueno y cariñoso con quien se casó hace 5 años? ¿O el mentiroso y reservado que era ahora? A la mañana siguiente, Diego volvió a salir al trabajo. Sofía fue a la tienda, pero sus pensamientos estaban lejos del negocio. A mediodía, Juan llamó. Hay novedades. Su marido volvió a la notaría, esta vez con su hermano. Estuvieron allí 3 horas. ¿Qué hacen allí? Por lo que parece, tramitan documentos importantes. Mucho papeleo, firmas, sellos. Mañana intentaré averiguar los detalles.
Sofía colgó y se quedó pensando. 3 horas en la notaría con su hermano. ¿Qué podían estar firmando juntos? ¿Un poder? ¿Una donación? Esa tarde, en casa, Diego estuvo especialmente cariñoso. Le regaló un ramo de flores porque sí. Sofía le dio las gracias, pero por dentro se le encogió el alma. Flores sin motivo. Diego siempre tenía un motivo, un cumpleaños, un aniversario, una fiesta. Nunca las regalaba porque sí. ¿Y a qué se deben tantos honores?, preguntó ella. Amo a mi esposa. ¿No es suficiente? La abrazó por detrás mientras ella ponía las flores en un jarrón. Claro, es suficiente, respondió, procurando sonar natural. Durante la cena, Diego contaba una historia graciosa del trabajo. Sofía lo escuchaba y pensaba, ¿y si todo esto es mentira? ¿Y si una persona puede fingir así de bien? Después de cenar, sonó el teléfono de Diego. Él miró la pantalla y frunció el ceño. Perdona, es del trabajo. Llamada importante, dijo, y salió al balcón. Sofía se quedó en la cocina, pero la puerta del balcón estaba entreabierta. Alcanzó a oír fragmentos de la conversación. Todo va según lo planeado. Sí, ella no sospecha nada. Mañana nos vemos. No, mejor en tu casa. La sangre se le heló. Hablaba de ella. Ella no sospecha nada. Eso significaba que había algo que sospechar. 10 minutos después, él regresó. ¿Problemas en el trabajo?, preguntó Sofía con inocencia. El cliente se puso exigente otra vez. ¿Quiere cambios de última hora?, respondió tranquilo, como si nada. ¿Y si dejas ese proyecto? Te está costando demasiados nervios. No, ya casi terminamos. Es cuestión de aguantar un poco más. Sofía asintió. Sí, un poco más. ¿Hasta qué? Al día siguiente, no pudo más y llamó a Paola. ¿Puedo ir a tu casa? Es urgente. Claro. ¿Qué pasa? 1 hora después, Sofía estaba en la conocida cocina de su amiga contándole lo último. Cámaras, micrófonos, un detective. Sofía, ¿estás segura de que quieres saber la verdad?, preguntó Paola con cautela. Segura. No hay nada peor que la incertidumbre. Sí lo hay. A veces la verdad duele más. Pero es más honesta. Paola asintió. Entonces sigue hasta el final, pero prepárate para cualquier desenlace. Estoy preparada. ¿Lo estaba? Ni ella misma lo sabía. Volvió a casa a las 6. Diego aún no había llegado. A las 6:30 sonó el teléfono. Sofía contestó. Hola, buenas tardes. ¿Podría hablar con Diego? Una voz femenina, desconocida. No está en casa. ¿Quiere dejarle un recado? Dígale que llamó doña Carmen, que me devuelva la llamada. Doña Carmen era la madre de Diego, pero la voz no se parecía en nada a la de su suegra. ¿Está segura de que es doña Carmen?, preguntó Sofía. Claro. ¿Por qué la pregunta? En la voz se notó un matiz de desconfianza. Es que suena diferente. ¿Está resfriada? Sí, un poco. Dígale a Diego que llamé. Sofía colgó. Raro. Doña Carmen nunca se enfermaba, tenía una voz fuerte y clara. Aquella hablaba bajo, con cautela. Diego llegó a las 8, cansado y callado. Te llamó tu madre. Dijo que le devolvieras la llamada, le comentó Sofía. ¿Mi madre?, se sorprendió. ¿Cuándo? Hace 1 hora. Dijo que estaba resfriada. Qué extraño. Está en el hospital, después de la operación. ¿En el hospital? Ahora la sorprendida fue Sofía. Entonces, ¿quién llamó? Diego frunció el ceño, sacó el teléfono y marcó. Mamá, soy yo. ¿Me llamaste? Pausa. No. Entiendo. ¿Cómo te sientes? Bien, mañana voy a verte. Colgó y miró a su esposa. No fue ella, y no está resfriada. Pero la mujer se presentó como doña Carmen. Habrán confundido el número. Pero Sofía vio preocupación en sus ojos. Alguien había llamado haciéndose pasar por su madre. ¿Para qué? Esa noche, Diego pasó mucho tiempo frente al ordenador. Sofía, al pasar, alcanzó a ver páginas jurídicas abiertas en la pantalla. Él cerró la ventana de inmediato. ¿Qué miras?, preguntó ella. Nada, noticias. Otra mentira. Sofía estaba agotada de tantas mentiras. Al día siguiente, llamó Juan. Tenemos que vernos. Es urgente. ¿Qué pasó? Se lo cuento en persona. Es importante. 1 hora después, Sofía estaba en el despacho del detective. Sobre la mesa había fotos y documentos. Tengo una información sensacional, empezó Juan. Su marido y la notaria Herrera no son solo conocidos. Son amigos de la infancia.
Fueron juntos a la escuela y sus familias eran cercanas. Mostró una foto antigua, un grupo de adolescentes en un patio. En el centro, dos chicos muy parecidos a los adultos, Diego y la notaria. ¿De dónde sacó esta foto? Hablé con una vecina de la notaria. Resulta que los recuerda desde niños. Diego y Beatriz Herrera crecieron en casas vecinas, fueron amigos toda la vida. Y ahora él acude a ella por ciertos servicios. ¿Qué servicios? Aquí viene lo interesante. Averigüé que están tramitando escrituras de donación de sus bienes. Sofía sintió que el frío le recorría el cuerpo. ¿Donaciones? ¿A quién? A la madre y al hermano de su marido. La casa, a doña Carmen. El negocio y el coche, a Miguel. Pero eso es de mi propiedad. Precisamente por eso lo hacen con documentos falsos. La notaria redacta los papeles como si usted misma hubiera pedido hacer la donación. Pero yo no he firmado nada. Y ahí está lo más inquietante. La notaria tiene muestras de su firma. Al parecer, su marido llevó documentos que usted había firmado antes. Sofía recordó los originales desaparecidos de la caja fuerte. Claro, Diego no los había llevado a Hacienda, sino a la notaría, para que pudieran copiar su firma. Eso es falsificación de documentos. Exacto, un delito grave. Pero mientras los documentos no se presenten en el registro de la propiedad, no se puede probar nada. ¿Y cuándo piensan presentarlos? Según las conversaciones interceptadas, muy pronto, posiblemente la próxima semana. Sofía se quedó paralizada. Así que eso era lo que planeaba Diego, transferir su patrimonio a los familiares y dejarla sin nada. Y después, seguramente, pedir el divorcio. ¿Qué debo hacer? Primero, contactar con un abogado. Segundo, reunir todas las pruebas. Tercero, prepararse para lo peor. ¿Lo peor? Que su marido acelere sus planes y siente que está en peligro. Sofía asintió. Necesitaba un buen abogado. Y lo necesitaba ya. ¿Puede recomendarme a alguien? Eduardo Vargas. El mejor abogado de familia de la ciudad. Caro, pero profesional. Sofía anotó el contacto y se fue a casa. Su cabeza era un torbellino de pensamientos. Diego había decidido engañarla, transferir sus bienes a sus familiares, dejarla sin nada. ¿Cómo podía? ¿Por qué? En casa, él aún no había llegado. Sofía recorrió las habitaciones, consciente de que cada uno de sus movimientos quedaba grabado por las cámaras. Una sensación extraña, pero ahora esas grabaciones podrían servirle. Diego llegó a las 8, alegre y animado. Hola, querida, ¿cómo estás? Entró en la cocina. Bien. ¿Y tú? Perfecto. El proyecto está casi terminado. Un par de días más y listo. Sofía lo miraba y pensaba, ¿de verdad este hombre era capaz de semejante traición? 5 años de matrimonio, 5 años de vida en común. ¿Y todo eso no significaba nada? Durante la cena, Diego estaba conversador. Hablaba de planes futuros, soñaba con un coche nuevo, con viajes. Sofía lo escuchaba y entendía, él vivía en un mundo propio, donde ya había decidido qué hacer con su patrimonio. Por cierto, dijo de pronto, mañana viene mi hermano, por negocios. ¿Te parece bien? Claro que sí. Miguel siempre es bienvenido. Está con un proyecto. Quizá te cuente. Sofía asintió. Sería interesante oír qué proyecto tenía Miguel, sobre todo si quedaba grabado por la cámara. Al día siguiente, Sofía salió temprano a trabajar y volvió más tarde de lo habitual. Quería darles a los hermanos la oportunidad de hablar a solas, que las cámaras lo registraran todo. Diego la recibió en la puerta. ¿Qué tal? ¿Miguel ya se fue? Sí, hace poco. Contó cosas interesantes de su proyecto. ¿Qué proyecto? Quiere abrir un concesionario de coches. Dice que consiguió dinero. ¿Miguel con dinero para un concesionario? El mismo Miguel que 6 meses antes les había pedido prestado para comer. ¿De dónde sacó el dinero? Herencia de una pariente lejana, respondió Diego. Tuvo suerte. Otra mentira. Sofía conocía a toda la familia de Diego, no había ninguna tía rica. Por la noche, llamó Juan. Tengo la grabación de la conversación de los hermanos. Muy interesante. ¿Puede venir? Voy enseguida. En el despacho del detective la esperaba una grabadora. Escuche con atención, dijo Juan, y puso la cinta. Voz de Diego. Mañana Herrera firma los últimos documentos. Pasado mañana los presentamos en el registro. Voz de Miguel. ¿Y ella de verdad no sospecha nada? Diego. Claro que no. Soy buen actor. Todavía cree que la amo. Miguel se ríe.
Eres un pillo. ¿Y después qué? ¿Te divorcias enseguida? Diego. Sí, en cuanto los documentos estén registrados. Le diré que me enamoré de otra. Miguel. ¿Y si ella te demanda? Diego. ¿Por qué? Los papeles serán oficiales. Ella misma donó todo a los familiares de su esposo, por pura bondad. Ambos se ríen. Sofía escuchaba sintiendo que algo se rompía por dentro. Todavía cree que la amo. Soy buen actor. 5 años de fingimiento. 5 años de mentiras. Hay más, dijo el detective, y continuó la grabación. Miguel. ¿Y de verdad tendré el concesionario? Diego. Claro. El negocio lo ponemos a tu nombre, y el coche también. Solo no te lo gastes todo en tonterías. Miguel. No, no. Ahora seré empresario. Ambos vuelven a reírse. Diego. Lo importante es que no le digas nada a mamá todavía, o se lo contará a todo el mundo. Miguel. Entendido. ¿Y cuándo nos mudamos? Diego. En cuanto ella se vaya. 1 o 2 semanas, no más. Sofía apagó la grabadora. Todo estaba claro. El plan hecho, los papeles repartidos. La casa para la madre, el negocio y el coche para el hermano. Y Diego, con el divorcio y la libertad. ¿Qué va a hacer?, preguntó el detective. Luchar, dijo Sofía con firmeza. Mañana voy al abogado. Bien, tiene todas las pruebas. Sofía llegó a casa tarde. Diego ya dormía. Se acostó a su lado y se quedó mirándolo largo rato en la oscuridad. Ese hombre la había engañado durante 5 años. Fingió ser un esposo amoroso mientras planeaba traicionarla. Por la mañana, durante el desayuno, Diego estuvo especialmente cariñoso. Sofía, ¿y si hoy salimos a algún sitio? ¿Al teatro? ¿A un restaurante? Tengo mucho trabajo, respondió ella. Qué pena, me gustaría pasar tiempo juntos. ¿Juntos? Después de lo que había escuchado la noche anterior. Quizá el fin de semana, dijo ella. Está bien, te quiero mucho. Él la abrazó y le besó la frente. Sofía estuvo a punto de apartarse de sus brazos. ¿Cómo podía hablar de amor mientras planeaba traicionarla? A las 10 de la mañana ya estaba en la oficina del abogado Eduardo Vargas. Un hombre de unos 50 años, canoso, de mirada inteligente, la escuchó en silencio. Es una situación complicada, dijo por fin, pero tiene solución. Tiene grabaciones de conversaciones, fotos, testigos. Eso es suficiente para iniciar un proceso penal. ¿Penal? Por supuesto. La falsificación de documentos, el fraude, son delitos penales. ¿Y qué pasará con los bienes? Todas las transacciones serán declaradas nulas. Los bienes seguirán siendo suyos. Pero los documentos ya están listos. Mañana los presentarán en el registro de la propiedad. Entonces hay que actuar hoy mismo. Presentamos la denuncia en la fiscalía y bloqueamos la inscripción de las escrituras. Sofía asintió. El tiempo apremiaba. ¿Cuánto costará? El abogado dijo la cifra. Cara, pero ella estaba dispuesta a pagar lo que fuera por justicia. Hágalo. Bien, para esta tarde estará todo listo. Sofía salió de la oficina con una sensación de alivio. Por fin estaba haciendo algo. No esperando, no soportando, actuando. Durante todo el día no pudo concentrarse en el trabajo. Solo pensaba en una cosa: mañana todo se decidirá. O Diego llevará a cabo su plan, o su contraataque funcionará primero. Llegó a casa a las 7. Diego estaba en el sofá con el teléfono. ¿Todo bien?, preguntó ella. Mañana es un día importante, dijo él al verla. Sí, mañana sería un día muy importante, para los dos. A las 8:30 sonó el timbre. Diego abrió. En la puerta estaba su hermano Miguel, completamente borracho. Diego, hermano, gritó, colgándose de su cuello. Miguel, ¿pero qué haces? Vete a casa, susurró Diego, intentando calmarlo. Pero Miguel estaba eufórico. Vamos. Sofía ya es casi de la familia. ¿Se le puede contar? ¿Contar qué?, preguntó Sofía, acercándose. Pues que pronto voy a tener un concesionario de coches. ¿Te imaginas, Sofía? Yo, que ni siquiera tengo licencia, vendiendo coches. Diego se puso pálido. Miguel, cállate. Pero su hermano estaba demasiado borracho para entender indirectas. ¿Y por qué callar? Mañana mismo se firma todo. El coche y el negocio para mí, la casa para mamá. Perfecto. Sofía sintió un nudo en el estómago. Así que era mañana. El plan estaba listo para ejecutarse. ¿Qué casa? ¿Qué negocio?, preguntó, fingiendo no entender. Pues los tuyos. Si tú misma los vas a regalar.
Miguel soltó una carcajada. Diego dice que eres muy generosa, que no le niegas nada a la familia de tu marido. Diego le agarró del brazo. Ya está, vámonos. Te llevo a casa. ¿Qué va? Sofía no es una extraña. Miguel se soltó. ¿Sabías, Sofía, que ni siquiera sé conducir? Y voy a vender coches. ¡Qué risa! He dicho que vamos. Gruñó Diego, arrastrándolo hacia la puerta. 10 minutos después regresó, con gesto sombrío. Perdona. Está borracho, dice tonterías, murmuró. ¿Qué tonterías? ¿Lo del concesionario? Preguntó Sofía con inocencia. Siempre cree que está a punto de hacerse rico, que si gana la lotería, que si recibe una herencia. Es un alcohólico. Diego evitaba mirarla a los ojos. ¿Y de dónde saca esas ideas sobre mi negocio? Ni idea. Habrá bebido demasiado y desvaría. Sofía asintió, fingiendo creerle. Pero ahora sabía con certeza, mañana Diego ejecutaría su plan. Y ella estaba lista para enfrentarlo. Esa noche, su marido se revolvía inquieto en la cama. Sofía, a su lado, sentía su tensión. Él también estaba nervioso. Mañana sería el día decisivo. Por la mañana, Diego se levantó temprano, desayunó con nervios, mirando el reloj a cada momento. ¿Reunión importante?, preguntó Sofía. Sí, la final. Después de esto todo cambiará. Le lanzó una mirada extraña. ¿Para bien? Eso espero. La besó de despedida más tiempo de lo habitual. Pase lo que pase, quiero que sepas que te agradezco estos años, dijo. Sonaba a despedida. Diego, me estás asustando. ¿Qué pasa? Nada. Es solo el ánimo de hoy, sonrió y se fue. Sofía lo siguió con la mirada. Era la última vez que veía a su marido así, amoroso, atento. Aunque fuera fingido, mañana mostraría su verdadero rostro. A las 9 de la mañana llamó Eduardo. Sofía, todo listo. La denuncia está presentada en la fiscalía y las operaciones bloqueadas. Su marido hoy se llevará una desagradable sorpresa. Gracias. Prepárese para que se ponga furioso. A gente así nunca le sienta bien que la desenmascaren. Sofía lo entendía. Hoy se caerían las máscaras. El día transcurría lentamente. Sofía intentaba trabajar, pero su mente estaba en casa. ¿Qué estaría pasando? ¿Habría recibido Diego la negativa para registrar las escrituras? ¿Se habría dado cuenta de que su plan había fracasado? A las 3 de la tarde llamó Juan. Su marido estuvo en la notaría. Fue una escena muy fuerte. Le gritó a Herrera, exigía explicaciones. Luego se fue directo a casa. Ahora mismo está hecho una furia. Entiendo. ¿Entonces ya lo sabe? Sí. Y por lo que vi, está muy enfadado. Tenga cuidado. Sofía colgó. Era hora de volver a casa. Hora de encontrarse con el verdadero Diego. Al llegar, vio luz en las ventanas. Diego estaba allí. Subió las escaleras, abrió la puerta con su llave. Él estaba en el recibidor, de espaldas. Al oír sus pasos, se giró lentamente. Su rostro estaba deformado por la ira. Hola, querida esposa, escupió entre dientes. Hola, ¿cómo fue tu día? Perfecto, dio un paso hacia ella. Sobre todo el momento en que en el registro me dijeron que las transacciones estaban bloqueadas por orden de la fiscalía. Sofía se quitó el abrigo, lo colgó, intentando aparentar calma. No entiendo de qué hablas. ¿No entiendes? Diego soltó una carcajada amarga. ¿Y del detective tampoco sabes nada? ¿De las cámaras en la casa? ¿De la grabadora en el coche? Sofía se volvió. Así que lo había descubierto todo. Lo sé. Ah, lo sabes. ¿Y desde cuándo espías a tu marido? Desde que me di cuenta de que mi marido me mentía. Diego dio otro paso. Sus ojos ardían de rabia. ¡Qué lista! ¿Y estás satisfecha con el resultado? Más bien decepcionada. Pensaba que vivía con un hombre decente. ¿Decente? Bufó. ¿Y tú lo eres? Espías, grabas, pones cámaras. Defiendo mi propiedad de un estafador. ¿Estafador? Gritó. He vivido contigo 5 años. 5 años aguantando tus caprichos, tu carácter. Me he ganado esa propiedad. ¿A base de mentiras y traición? ¿Y cómo si no? ¿Con amor? Rió de forma histérica. ¿Qué amor? ¿Crees que se puede amar a alguien como tú? Sus palabras eran como bofetadas, pero Sofía permanecía serena. ¿Alguien como yo? Fría, calculadora. Primero empresaria, luego mujer. Contigo no se puede ser hombre, pero sí es muy cómodo vivir a mi costa. ¿A tu costa? Diego enrojeció. Yo trabajaba. Yo traía dinero a la casa. Migajas,
comparadas con mis ingresos, y las gastabas en la notaría. Ah, ya veo. Así que lo sabías todo. Se acercó aún más. Sabías y callabas. Jugabas conmigo al gato y al ratón, reuniendo pruebas. Muy lista. Hablaba casi en un susurro. ¿Y ahora qué? ¿Quieres meterme en la cárcel? Quiero justicia. ¿Justicia? Se apartó hacia la ventana, dándole la espalda. ¿Es justo que una mujer gane más que su marido? ¿Es justo que él se sienta un parásito en su propia casa? Ese es tu problema, no el mío. ¿Mío? Se giró bruscamente. Desde el primer día me dejaste claro que la casa era tuya, el negocio tuyo, el dinero tuyo, que yo aquí no era nadie. No recuerdo eso. No. ¿Y cuando comprábamos muebles, quién decidía? Tú. En las vacaciones, ¿quién elegía el destino? Tú. Siempre tú. Sofía lo escuchaba gritar y comprendía que hablaba de sus complejos, no de su comportamiento. Ella nunca lo había humillado, simplemente era más fuerte. Si no te gustaba vivir conmigo, podías divorciarte de forma honesta. ¿Honesta? Rió. ¿Y quedarme sin nada? ¿Después de 5 años? No, querida. Yo merecía una compensación. ¿Mi propiedad? ¿Y qué más? Todo. No tengo una tía rica como tú, ni herencias. Solo lo que creé contigo en estos 5 años. No creaste nada. Solo viviste de mí. Diego apretó los puños. Así que, bien, ganaste este asalto, pero el juego no ha terminado. ¿Qué juego? ¿Crees que me rendiré? Encontraré otra manera de obtener lo mío. ¿Cómo? Ya lo verás. Se dirigió a la puerta. Por ahora, recojo mis cosas y me voy. No puedo seguir viviendo con alguien como tú. Por fin, la verdad. Diego se detuvo en la puerta. ¿La verdad? Aquí la tienes. Te quedarás sola. Con tu dinero, tu negocio, tu preciosa casa. Y estarás sola siempre, porque los hombres no aman a mujeres como tú. Al menos no me engañan. Claro que te engañan. Solo que no te enteras. Sonrió con maldad. Adiós, querida esposa. Has sido interesante. La puerta se cerró de golpe. Sofía se quedó sola. Fue a la sala y se sentó en un sillón. Todo había terminado. 5 años de matrimonio destruidos. Su marido había mostrado su verdadero rostro, un hombre codicioso, envidioso y ruin. ¿Dolía? Sí, pero no tanto como esperaba. Era más bien alivio. Al fin se habían caído las máscaras y la mentira había terminado. Llamó Paola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Diego se fue. Para siempre. Sofía, lo siento mucho. Yo no. Es mejor saber la verdad ahora que dentro de 10 años. Tienes razón. ¿Y qué vas a hacer? Seguir viviendo, trabajar, hacer planes. ¿Y él? Que busque a otra tonta que lo mantenga. Paola se echó a reír. Esa es mi amiga fuerte, la que conozco. Esa noche Sofía estaba sola en casa. El silencio le resultaba extraño después de las semanas de tensión constante, pero era un silencio bueno, honesto. Llamó Juan. ¿Cómo está? ¿Su marido se fue? Se fue. ¿El asunto está cerrado? No del todo. Mañana interrogarán a la notaria Herrera. Tal vez necesiten su testimonio. De acuerdo, estaré preparada. En todo caso, la felicito. Ha hecho un gran trabajo. No todas las mujeres sabrían defenderse así de bien. Sofía colgó. Sí, se había defendido. ¿Pero a qué precio? 5 años de vida, 5 años de ilusiones. Aunque no fue en vano. Esos 5 años le enseñaron mucho, a no confiar ciegamente, a proteger sus intereses, a depender de sí misma. Mañana empezaría una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones. Sola, pero honesta. Sofía se levantó y recorrió la casa, su propiedad, su vida, y nadie volvería a quitársela. En la mesa de la cocina había una hoja de papel. Diego había escrito algo antes de irse. Sofía desplegó la nota. ¿Crees que has ganado? Recuerda que conozco todas tus debilidades. Algún día usaré ese conocimiento. Nos volveremos a ver. D. Sofía arrugó el papel y lo tiró a la basura. ¿Amenazas? ¿En serio? Después de todo lo ocurrido. Que lo intente. Ahora sabía con quién trataba y estaba preparada para cualquiera de sus trucos. El teléfono sonó tarde en la noche. Número desconocido. Hola, soy yo, la voz de Diego. ¿Qué quieres? Hablar. Tal vez nos apresuramos. Podemos discutirlo con calma. No. Sofía, nos amamos alguna vez. Tú nunca me amaste. Lo dijiste tú mismo. Estaba enfadado,
Dije cosas que no sentía. Dijiste la verdad. Por fin. Vamos a vernos. Aclararlo todo. No. Y no vuelvas a llamar. Sofía colgó y apagó el teléfono. Se acabó. El juego había terminado. Se acostó en su cama, en su casa, ganada en una lucha justa. Mañana sería un nuevo día. Difícil, pero honesto. ¿Y Diego? Diego quedaría en el pasado, con sus mentiras, engaños y traiciones. Sofía cerró los ojos. Le esperaba una nueva vida, y estaba lista para afrontarla con todas las armas. Pasaron 3 días desde la partida de Diego. Sofía volvía poco a poco a su vida normal, trabajaba en las tiendas, se reunía con proveedores, planeaba la colección de verano, pero sus pensamientos regresaban una y otra vez a su marido. ¿Dónde estaría ahora? ¿Qué estaría planeando? La respuesta llegó inesperadamente. El jueves por la mañana llamó Juan. Sofía, noticias urgentes. Su exmarido se ha movido. ¿Qué ha pasado? Ayer estuvo otra vez en la notaría de Herrera. Una conversación larga, muchos documentos. Y hoy por la mañana presentó unos papeles en el juzgado. El corazón de Sofía se aceleró. ¿En el juzgado? ¿Qué papeles? Aún no lo sé con certeza, pero parece una demanda de divorcio. Y no solo eso. ¿No solo? Mi fuente en el juzgado dice que son muchos documentos. Puede que también haya reclamaciones sobre bienes. Sofía apretó el auricular. Así que Diego no se había rendido. Había decidido actuar por la vía judicial. ¿Qué hago? Vaya inmediatamente a su abogado. Hay que estar preparados para cualquier giro. 1 hora después, Sofía estaba en el despacho de Eduardo Vargas. Lo suponía, dijo el abogado tras escucharla. Su marido no es de los que se rinden fácilmente. Ha presentado la demanda de divorcio y, por lo que parece, intenta impugnar el acuerdo prenupcial. ¿Puede hacerlo? Teóricamente sí, si demuestra que el contrato se firmó bajo coacción o en un estado mental inadecuado. Pero tenemos testigos de que todo se hizo conforme a la ley. ¿Y sobre los bienes? Ahí puede haber problema. Si reclama derechos sobre bienes gananciales, el juez puede escucharlo. Sofía frunció el ceño. Después de todo lo que pasó, ¿Diego todavía esperaba conseguir algo? ¿Qué hacemos? Prepararnos para una batalla larga. Reunir pruebas, testigos. Demostrar que intentó engañarla por medios fraudulentos. Sofía volvió a casa con el corazón encogido. Así que todo apenas empezaba. Diego había declarado la guerra. Por la tarde llamó Paola. ¿Cómo estás? Oí que Diego presentó una demanda. ¿Cómo lo sabes? Ciudad pequeña, las noticias vuelan. ¿Qué vas a hacer? Defenderme. ¿Qué otra cosa queda? ¿Y si intentas llegar a un acuerdo? Darle algo simbólico para que te deje en paz. No, dijo Sofía con firmeza. Intentó engañarme, transferir mi patrimonio a sus familiares. Por eso tiene que responder. Tienes razón. Solo me da pena que pases por tanto estrés. Lo superaré. Soy más fuerte de lo que parezco. A la mañana siguiente, un mensajero trajo documentos oficiales. Sofía abrió el sobre con manos temblorosas. Demanda de disolución de matrimonio. Reclamación de división de bienes gananciales. Solicitud de nulidad del acuerdo prenupcial. Diego realmente había decidido luchar hasta el final. Pero lo más desagradable estaba al final. En letra pequeña se indicaba que el demandante solicitaba al tribunal que el caso se tramitara por vía urgente debido a circunstancias especiales. Sofía llamó a su abogado. Eduardo, he recibido la citación. Aquí dice algo de tramitación acelerada. ¿Qué significa? Malas noticias. Significa que su marido ha encontrado algún motivo para la urgencia. Tal vez haya declarado que se ha quedado sin vivienda ni medios de subsistencia. Pero eso es mentira. Él mismo se fue. Habrá que demostrarlo en el juicio. Prepárese, el caso se fijará para la semana que viene. Sofía colgó. La semana que viene. Tan pronto. El resto del día lo pasó en una preparación frenética. Reunió todos los documentos que acreditaban sus derechos sobre los bienes, contrato de compraventa de la casa, documentos de la herencia de su tía, certificados de ingresos de los últimos 5 años. Por la tarde llamó Juan. Tengo noticias. Su marido no se está preparando para el juicio solo. Se le han unido su madre y su hermano. ¿En qué sentido? Han presentado demandas reconvencionales. Doña Carmen pide que se reconozca como válida la donación de la casa. Miguel, lo mismo con el coche y el negocio. Pero esos documentos son falsos. Habrá que demostrarlo.
Ellos afirman que usted lo regaló todo voluntariamente y luego se arrepintió. Sofía sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Así que ahora toda la familia de Diego estaba en su contra. ¿Qué hago? No se asuste. Tenemos las grabaciones de sus conversaciones, fotos, testigos. La verdad está de nuestro lado. Pero Sofía seguía inquieta. Un juicio siempre es una lotería. Nunca se sabe qué decidirá el juez. El fin de semana transcurrió preparando el proceso. Sofía se reunió con el abogado, ensayó su declaración, revisó los documentos. Para el lunes estaba lista. El lunes por la mañana iba al juzgado con la firme intención de defender sus derechos. Fuera lo que fuera que Diego hubiese planeado, estaba dispuesta a enfrentarlo. A la puerta del juzgado ya la esperaba Eduardo Vargas. ¿Lista? Es hora de mostrarles de qué está hecha. En la sala, Sofía vio a Diego. Estaba en la mesa del demandante con un abogado desconocido. A su lado, la madre y el hermano. Los tres la miraban con una hostilidad apenas disimulada. Diego parecía más seguro que en los últimos días de su vida en común. Evidentemente, pensaba que tenía posibilidades de ganar. La jueza, una mujer de mediana edad con rostro severo, declaró abierta la sesión. Se ve la causa Santos Diego contra Méndez Sofía sobre disolución de matrimonio y división de bienes. El abogado de Diego se levantó y comenzó a exponer la posición del demandante. Hablaba con elocuencia y convicción, que el acuerdo prenupcial se firmó bajo la presión de una esposa rica, que Diego temía quedarse sin vivienda y se vio obligado a aceptar condiciones leoninas. Sofía escuchaba sorprendida. Qué fácil era tergiversar los hechos. Luego habló Eduardo Vargas. Expuso con calma y método el verdadero panorama, el intento de fraude, los documentos falsos, las grabaciones de las conversaciones. Tenemos pruebas irrefutables de que el demandante intentó apropiarse de los bienes de la demandada por medios fraudulentos, afirmó. La jueza escuchó atentamente a ambas partes. ¿Hay solicitudes de las partes?, preguntó. El abogado de Diego pidió adjuntar al expediente informes médicos sobre el estado de estrés de su cliente. Eduardo Vargas presentó las grabaciones, fotos y testimonios de testigos. La audiencia se aplaza hasta mañana para el examen del material presentado, resolvió la jueza. Al salir de la sala, Sofía se cruzó la mirada con Diego. En sus ojos vio algo parecido al arrepentimiento, pero solo por un segundo. Luego su rostro volvió a endurecerse. Nos vemos mañana, dijo en voz baja. Nos vemos, respondió Sofía. En casa no pudo tranquilizarse por mucho tiempo. Mañana se decidiría su destino, o conservaría todo lo que tenía o perdería la mitad por la codicia de su exmarido. El martes por la mañana Sofía se levantó temprano. Se vistió cuidadosamente con un traje gris austero y las mínimas joyas. En el tribunal era importante causar la impresión correcta. La sala estaba llena. Al parecer, el caso había despertado interés. Sofía ocupó su sitio junto a su abogado. La jueza declaró abierta la sesión y fue directo al grano. El tribunal ha examinado el material presentado. Hay preguntas para las partes. Primero llamaron a Diego. Se acercó al micrófono con seguridad. Cuente sobre su relación con la demandada, pidió la jueza. Diego comenzó a narrar una emotiva historia sobre cómo se enamoró de una empresaria exitosa, pero siempre se sintió inferior a su lado. Ella siempre recalcaba que todo le pertenecía a ella. Me sentía como un mantenido en mi propia casa. Sofía lo escuchaba admirada de sus dotes de actor, que bien interpretaba el papel de víctima. ¿Y por qué decidió transferir los bienes a sus familiares?, planteó la jueza la pregunta clave. Diego vaciló. Yo quería protegerlos, por si algo le pasaba a mi esposa, sin que ella lo supiera. Planeaba decírselo, pero no me dio tiempo. La jueza asintió y llamó a Sofía. Demandada, exponga su versión de los hechos. Sofía se levantó y se acercó al micrófono. El corazón le latía rápido, pero la voz salió firme. Su señoría, todos los bienes objeto de esta disputa me pertenecen legalmente. La casa fue comprada antes del matrimonio con mis propios fondos. El negocio lo heredé de mi tía. El acuerdo prenupcial protege mis derechos y fue firmado de forma voluntaria. ¿Y qué dice sobre el intento de traspaso? Fue un intento de fraude. Mi esposo planeaba engañarme, poner mis bienes a nombre de sus familiares y luego pedir el divorcio. Tenemos grabaciones de sus conversaciones. La jueza pidió reproducir las grabaciones. En la sala se escucharon las voces de Diego y su hermano. Mañana Herrera firmará los últimos documentos.
Pasado mañana los presentamos en el registro de la propiedad. ¿Y ella seguro que no sospecha nada? Claro, soy buen actor. Ella todavía cree que la amo. En la sala se hizo un silencio absoluto. Diego palideció, su abogado tomaba notas con nerviosismo. La jueza detuvo la grabación. ¿Comentarios, demandante? Diego guardó silencio. ¿Qué podía decir? Sus propias palabras lo delataban. Después llamaron al notario Herrera. La mujer parecía confundida y asustada. ¿Usted tramitó documentos de donación de bienes de Méndez Sofía? Sí, pero... ¿Estuvo presente Sofía? No, pero Diego dijo que ella estaba de acuerdo. ¿Tenía usted poderes? Había documentos con su firma. ¿Se verificó la autenticidad de la firma? El notario calló. Una verificación habría revelado la falsificación. La jueza declaró un receso para deliberar. Sofía salió al pasillo. Diego estaba solo, junto a la ventana. Su madre y su hermano discutían acaloradamente con el abogado. ¿Y bien, contento con el resultado?, preguntó Sofía, acercándose a su exmarido. Diego se giró. Tenía el rostro ceniciento y los ojos apagados. Al final eres lista, dijo en voz baja. Me ganaste en todos los frentes. Solo defendí lo que es mío. Sí, siempre supiste defender lo tuyo, sonrió con amargura. Y yo que pensaba que era el más listo. Pues te equivocaste. Diego guardó silencio, mirando por la ventana. Sabes, creo que realmente no éramos el uno para el otro. Eres demasiado fuerte para mí. Y tú demasiado codicioso para mí. Él asintió. Puede ser. Lástima que haya terminado así. A mí también me da pena, dijo Sofía, sorprendiéndose a sí misma. Y era verdad. Lamentaba los años perdidos, las ilusiones rotas, la traición de alguien cercano. La jueza regresó. Todos volvieron a sus asientos. El tribunal dicta sentencia, anunció. Se disuelve el matrimonio entre Santos Diego y Méndez Sofía. El acuerdo prenupcial se considera válido. Todos los intentos de traspaso de bienes se consideran fraudulentos y nulos. Los bienes quedan a nombre de Méndez Sofía. Diego bajó la cabeza. Su madre susurró algo sobre apelar, pero el abogado negó con la cabeza. El caso estaba perdido por goleada. Además, continuó la jueza, los autos se remiten a la fiscalía para decidir sobre la apertura de un proceso penal contra Santos Diego y la notaria Herrera Beatriz. Ahora fue la notaria quien palideció. Un proceso penal significaba la pérdida de la licencia y posible cárcel. Sofía escuchaba sintiendo un extraño vacío. Había ganado. Protegió lo suyo. Castigó a quienes la traicionaron, pero no sentía alegría. Al salir del juzgado, se volvió. Diego estaba en las escaleras, solo. Su madre y su hermano ya se habían ido, sin despedirse. Cegaramente lo culpaban del fracaso. Por un instante, sus miradas se cruzaron. En los ojos de Diego había dolor, frustración y algo parecido al arrepentimiento. Sofía apartó la vista y caminó hacia su coche. Todo había terminado. Su vida anterior quedaba atrás. En casa se sentó en un sillón y cerró los ojos. Quiso tenderme una trampa, creyéndose el más listo, pero lo superé con estilo. Y eso no lo olvidará jamás. Pero la victoria no traía satisfacción, solo cansancio y amargura. Llamó Paola. Felicidades. Me enteré de que ganaste el caso. Sí, gané. ¿No suenas muy feliz? ¿Y qué hay que celebrar? 5 años de vida invertidos en alguien que me engañaba. Pero ahora eres libre. Puedes empezar de nuevo. Sí, una nueva vida, repitió Sofía sin entusiasmo. Esa noche recorrió la casa pensando en el futuro. La casa era suya, el negocio también. El dinero seguía en su cuenta. Formalmente, había obtenido todo por lo que luchó. ¿Y ahora qué? ¿Vivir sola? ¿Trabajar? ¿Buscar una nueva relación? Después de todo lo ocurrido, confiar en la gente sería mucho más difícil. Al día siguiente la llamó Eduardo Vargas. Felicidades por la victoria. El caso está cerrado, todos sus derechos han sido restablecidos. Gracias. ¿Y el proceso penal? La fiscalía ya lo abrió. A su exmarido y a la notaria les espera un castigo serio. Sofía asintió. La justicia había prevalecido. Una semana después supo que la notaria Herrera había perdido su licencia y recibido condena condicional. A Diego le dieron 2 años de prisión condicional por intento de fraude. Doña Carmen y Miguel se quedaron sin nada y tuvieron que pagar las costas judiciales. La familia que soñaba con enriquecerse a su costa recibió lo que merecía. Pero Sofía no sentía triunfo, solo vacío, donde antes hubo amor y confianza.
Pasó un mes tras el juicio. Sofía volvió a su rutina, trabajaba en las tiendas, se reunía con proveedores, planificaba el crecimiento del negocio. Pero por las noches, sola en la gran casa, pensaba en lo fácil que es equivocarse con una persona. 5 años creyó conocer a su marido, y resultó ser alguien completamente distinto. Paola trataba de que no se encerrara en sí misma. Sofía, no todos los hombres son así. Hay gente decente. ¿Y cómo voy a saber si lo son? Diego también parecía decente. Ahora tienes más experiencia. Sabrás detectar el engaño. ¿Y si es mejor no arriesgarse? Vivir sola es más tranquilo. Paola negaba con la cabeza, pero no insistía. Sabía que su amiga necesitaba tiempo para sanar. Pasaron los meses. Sofía se volcó en el trabajo. Abrió 2 tiendas más, lanzó ventas en línea. El negocio prosperaba, pero su vida personal no mejoraba. Tenía pretendientes, pero no confiaba del todo en ninguno. Veía en todos a un posible estafador. Un año después del divorcio, Sofía estaba de pie junto a la ventana de su casa mirando la lluvia tropical. Igual que el año anterior, cuando empezó la historia con Diego. Entonces era una mujer casada y feliz. Ahora, una empresaria exitosa pero sola. ¿Qué es mejor? ¿Una felicidad falsa o una soledad honesta? Sofía no lo sabía. Solo tenía claro que nunca más dejaría que alguien la engañara. El precio de esa lección fue demasiado alto. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Número desconocido. Hola. Soy Diego, escuchó la voz conocida. El corazón le dio un vuelco. Un año atrás, esa voz significaba hogar, calor, amor. Ahora solo dolor y decepción. ¿Qué quieres? Preguntó fríamente. Hablar. Verme contigo. Tengo algo que decirte. No tenemos nada de qué hablar. Sofía, por favor. 5 minutos. He cambiado. Sofía guardó silencio. La curiosidad luchaba con la cautela. No dijo al fin. Todo se dijo en el juicio. Pero yo. Sofía colgó. El pasado debía quedarse en el pasado. Volvió a la ventana. La lluvia arreciaba. En algún lugar de esa ciudad vivía el hombre que alguna vez fue importante para ella, que traicionó su confianza y recibió su merecido. ¿Lamentaba lo que le pasó? Sinceramente, no mucho. Cada uno hace sus elecciones y asume las consecuencias. Diego eligió la codicia y el engaño. Recibió desenmascaramiento y castigo. Ella eligió luchar por la justicia. Ganó, pero perdió la fe en las personas. ¿Es justo? Probablemente sí. En la vida nada se da gratis. Por cada victoria hay que pagar un precio. Sofía se apartó de la ventana. Mañana sería un nuevo día, con nuevos asuntos y nuevos planes. La vida seguía, pasara lo que pasara. ¿Y el pasado? Mejor dejarlo atrás, como una pesadilla que recuerdas demasiado tiempo después de despertar. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.